Buenos días, hermano. Vamos a dar inicio a nuestra celebración. Los invito a que se pongan de pie para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé bienvenido en esta mañana, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto a alabar tu nombre, Señor. Que cada canción, Señor, que podamos darle un entendimiento, Señor, y nos podamos gozar en tu presencia, Señor. Que tengamos un corazón humilde, Señor, a este día, Señor, porque venimos a alabarte y a glorificarte, Señor. Eres maravilloso y hoy glorificamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Yo te invito a que dances y te goces en la presencia del Señor. Veo en el cielo el lienzo de tus obras. El firmamento está lleno
a seguir adorando a nuestro Dios, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo que hoy baje su presencia en este lugar, Señor. Hoy queremos sentirte, Espíritu Santo. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo, mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán.
suceder. Algo está por suceder, Señor. Algo está por suceder en nuestras vidas, Señor. Hoy te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. También le damos la bienvenida a los que están en línea y vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, estoy listo para que esa palabra sea sembrada en mi corazón y pueda dar fruto. Padre, necesito, Señor, ser nutrido a través de tu palabra. Necesito, Señor, que a través de ella tú me sigas hablando, que a través de tu palabra, Señor, tú me sigas adiestrando y formando hasta que yo pueda alcanzar, Señor, esos planes, esos diseños que tú tienes para conmigo, Señor. Estoy listo y abro mi corazón para estar atento a lo que tú vas a hablar. Y que esa palabra, Señor, no solamente la escuche, sino la retenga, la declare y la practique. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este año, iglesia 2022, y lo hemos expresado, el Señor ha hablado fuertemente como iglesia y Él ha dado una palabra, una promesa poderosa, una promesa tremenda. Él ya lo ha visualizado, Él ya está en sus pensamientos poder cumplir esa promesa que Él ha dado, que Él ha soltado para Casa de los Milagros, el Tejar Veracruz. Él quiere que esa promesa cobre vida, esa visión se haga realidad en su pueblo que somos nosotros. Y es por eso, iglesia, que cada uno de nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Debemos estar enfocados a lo que Dios ha hablado y lo que va a hacer en este año, en este tiempo como su pueblo, con cada uno de nosotros, para que lo que Él ha soltado, para lo que Él ha hablado, se haga realidad del plano espiritual al plano natural. Y es ahí donde tú y yo debemos de entender que cada uno de nosotros, tú, yo, debemos hacer nuestra parte para que lo que Dios ha hablado, para lo que Dios ha dicho para este tiempo, podamos verlo concebido, podamos verlo realidad en el plano natural. Recuerde que cuando el Señor habla es porque en sus pensamientos Él hacer muchas cosas a favor, para bien de su pueblo. Y Él es un experto visionario, Él es un experto constructor para poder crear vida. Todo ese plano espiritual donde Él lo ha concebido, todo ese plano espiritual donde lo está visualizando y ya lo vio y está en sus pensamientos, Él ahora lo quiere bajar en el plano natural. Pero es necesario que tú y yo entendamos que jugamos un papel fundamental para este tiempo, para que esa palabra que Él ha dicho se cumpla. Por eso, en mi tiempo devocional, cuando el Señor me daba este rema para cada uno de nosotros, retumbaba mi corazón y mi espíritu a esa palabra que Él dijo en ese congreso o encuentro de profetas que tuvimos en línea, cuando Él dijo: es tiempo de levantarse. Levántense, porque yo los voy a multiplicar. Es hora que se levanten, porque yo los voy a reproducir. Y cuando yo recordaba esa palabra que el Señor soltaba a Casa de los Milagros Veracruz, como vuelvo a decir, retumbaba mi corazón cuando el Señor me llevaba a esta rema, que es parte fundamental de lo que el Señor habló. Es parte muy vital lo que el Señor ha dicho, lo que Él promete hacer en este pueblo y en esta iglesia. Y tú eres parte de esta iglesia. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así que gloria a Dios por esa palabra de instrucción que el Señor ha hablado, ha declarado para este
pueblo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá nos vamos a levantar en el nombre de Jesús? Amén. Diga conmigo, en este tiempo yo me levanto como piedra viva en el nombre de Jesús. Dile a tu compañero que está al lado, tú te levantas en este tiempo como piedra viva en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, pero también la iglesia se levanta. La iglesia se levanta. La iglesia resplandece. Así que, ¿y la iglesia se? ¿Y la iglesia se? Dile a tu compañero que está al lado, levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo, en el ahora y en el hoy, que la luz de Jesucristo está brillando para que tú y yo, como Él lo dijo, ya no durmamos más, sino que nos levantemos en su nombre. Porque lo que Él quiere hacer es cosa especial, es cosa tremenda. Al final voy a compartir lo que Él dijo, lo que Él quiere hacer ya en este tiempo como iglesia. Y es por eso que debemos disponer nuestro corazón para hacer nuestra parte. Diga conmigo, yo necesito, como iglesia del Señor, hacer mi parte. Y juntos lo haremos. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Está tremendo lo que dice esa parte, esa porción de la palabra que Dios me llevaba para poder compartir. Y es ahí cuando yo recordaba esa palabra que el Señor nos dio, que le acabo de expresar, solamente una porción, una parte de lo que el Señor dijo para esta iglesia que somos tanto usted como yo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice así: vosotros también, ¿como qué? ¿Como qué? Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Voy a volver a leer y pido que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, abra nuestro corazón para poder discernir y entender lo que el Señor nos va a instruir en esta mañana. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He puesto como tema a esta enseñanza piedras vivas. ¿Cómo se llama el tema? Piedras vivas. Ahora, iglesia, ponga atención. Dios no solo nos ha salvado de una condenación eterna. Dios no solo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Dios no solamente nos ha hecho hijos aceptos delante de Él, y ni mucho menos tampoco solamente el Señor nos salvó para bendecir nuestras vidas, sino que Él también nos ha salvado y nos ha llamado para ser piedras vivas. O sea, eso incluye en el paquete de la redención de nuestras vidas. Eso incluye en el paquete del rescate, de la salvación de Dios. Vuelvo a mencionar, no solamente me ha llamado para que sea su hijo, no solamente me ha llamado para bendecir mi vida, no solamente me ha llamado para darme una salvación tremenda, y no solamente me ha llamado para haberme librado de la esclavitud del pecado, sino Él me ha salvado y me ha llamado como una piedra viva. Yo necesito que entienda esa parte y sea consciente que Dios lo ha llamado para ser una ¿qué? Una piedra viva. O sea, si yo estoy consciente que el Señor ha redimido mi vida a través de la obra redentora consumada en la cruz, entonces yo necesito también entender que ahora mi vida está consagrada, dedicada para aquel que pagó un costoso precio, para aquel que pagó un alto precio, y fue su propia vida,
Fue su propia sangre, su propia existencia que ocupó mi lugar en un madero, que ocupó mi lugar en la cruz. Y por lo tanto eso me hace entender que mi vida totalmente está consagrada para Dios, que mi vida está totalmente dedicada para Dios. Eso me hace entender, como Pablo lo expresaba, yo ya no puedo vivir, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo lo tengo que vivir para Él y por Él todos los días de mi existencia, hasta el último día de mi suspiro. Mi vida le pertenece a Dios. Mi vida está consagrada totalmente a Dios. Mi vida es para su servicio. Mi vida es para agradarlo. Mi vida es para que yo pueda estar en el centro de la voluntad de Dios y sea parte de lo que Dios quiere hacer a mi vida, a mi casa, a mi familia, en todo lo que soy. Entonces el Señor nos ha llamado para ser una piedra viva. ¿Una qué? Una piedra viva. No una piedra muerta, ni mucho menos una piedra neutral. No, una piedra viva. Una vez más, ¿una qué? Dile a su compañero que está al lado, tú eres una piedra viva. Lo primero que quiero compartir, ¿qué es una piedra viva? Vaya conmigo a Mateo 16, versículo 18, por favor. ¿Qué es una piedra viva? Recuerde que Jesús, para poder enseñar principios espirituales, siempre usaba los principios naturales. Siempre usaba las actividades cotidianas y aún la naturaleza para poder entender cómo el Señor se mueve en los principios espirituales. Entonces, ¿qué es una piedra viva? Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Wow, esta porción que Dios enseña es tremenda, ¿no es así? Dice, sobre esta roca voy a edificar. Y cuando Dios edifica, aunque el diablo truene, chille, patalee y se oponga, no va a prevalecer en contra de lo que Dios ha edificado, en contra de lo que Dios quiere construir. Ahora, en el contexto nos podamos dar cuenta que Jesús les pregunta a sus 12: y la gente, ¿quién dice que soy yo? Y los discípulos empezaron a decir, pues maestro, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha revivido. Recuerde que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes porque lo confrontó con su pecado. Herodes se incomodó, no le gustó, no quiso la ayuda para cambiar su vida y lo mandó a matar. Le cortó la cabeza. Y la gente pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Y los discípulos diciéndole a Jesús: maestro, otros dicen que eres el profeta Elías. Otros más dicen que eres hasta el profeta Jeremías. Y otros ya más alejados, ¿verdad? Dicen que eres uno más de los profetas. Solamente imaginemos, ellos al compartir o al enumerar las personas de lo que pensaban ellos que era Jesús, lo decían de una forma entre risas, ¿verdad? Como diciendo, ay, qué gente, ¿verdad? ¿Cómo dice que el maestro es Elías o es Jeremías o Juan el Bautista? Nada que ver, ¿verdad? Con el maestro. O sea, ellos entre risas, así como en tono de gracia. Pero cuando Jesús les cambia la pregunta y les dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Esa pregunta no la esperaban. Esa pregunta como que hubo
minutos de silencio porque no hubo una respuesta inmediata. No esperaban esa pregunta de Jesús, porque hasta ellos en esa misma época, en ese mismo momento, ni aun ellos tuvieron la revelación de que Jesús era el Señor Jesucristo. La prueba es que siempre le decían maestro, y maestro para acá, y maestro para allá, hasta que Pedro se levanta y confiesa la verdadera identidad de Jesús. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Dios encarnado. Solamente imaginemos ese escenario, esa escena, cuando Pedro le declara quién era Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. O sea, no solamente en ese momento Pedro había declarado la identidad verdadera, el origen sobrenatural y celestial que estaba cargado, toda la sustancia del mismo Dios encarnado en un humano, sino que después el mismo Señor Jesús declara y da una importante enseñanza para establecer las bases del reino de Dios aquí en la tierra. Y fue cuando el Señor Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y yo te digo que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta piedra grande y perfecta voy a edificar mi iglesia. Voy a construir esas piedras pequeñas, voy a edificar esas piedras vivas, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Muchos piensan de manera incorrecta que cuando Jesús dio esta afirmación: sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos piensan incorrectamente que se refería a Pedro. Jesús no se refería a Pedro. ¿Sabe lo que significa Pedro? Pedro significa roca o piedra pequeña. Si usted busca la versión Biblia del Jubileo o en otras versiones, Nueva Traducción Viviente, se va a dar cuenta que cuando dice el Señor en esa traducción: y a ti te digo, tú eres Pedro, y entre paréntesis, piedra pequeña o roca pequeña. Y sobre esta roca se estaba refiriendo a él mismo como la roca, como la piedra perfecta, como la piedra angular, como la piedra del fundamento. Y sobre esta roca las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mire, en los días antiguos las piedras jugaban un papel fundamental, las rocas jugaban un papel muy importante en los días antiguos. Grandes hombres de Dios levantaron altares a través de piedras. Cuando nos remontamos en la época de Noé, después del diluvio, lo primero que hizo cuando pisó en tierra seca fue ofrecer holocaustos, fue ofrecer un altar. Y fue hecho de piedras. Él buscó piedras. Y si vemos la vida de Abraham, Abraham fue un hombre que tenía como un estilo de vida ofrecer altares de sacrificio para Dios. Y él también usaba piedras para ofrecer esos sacrificios. Los sacerdotes en los días antiguos, para expiar al pueblo de Israel del pecado, para sacrificar a los animales, los altares eran compuestos con piedras. Cuando nos remontamos la vida de Moisés, cuando Dios le dio los 10 mandamientos, el Señor lo hizo a través de una piedra lisa. Ahí escribió los 10 mandamientos. Cuando recordamos en mano de Josué, cuando atravesaron el río Jordán, cuando Dios volvió a abrir
el río como el Mar Rojo, pero esta vez el río Jordán. Y después que pasó el pueblo de Israel, liderado por Josué, el Señor mandó que pudieran escoger 12 piedras, cada tribu una piedra, porque eso serviría como testimonio para sus generaciones futuras y para sus hijos. Con piedras lisas en el arroyo, David usó una de ellas para matar al gigante Goliat. ¿Se acuerda de eso? O sea, las piedras juegan un papel fundamental hasta el día de hoy. Vamos, Salomón, él se preocupó por escoger, por traer piedras talladas, libres de imperfecciones, para poder construir en base a esas piedras el templo del Señor. Hoy en día, una piedra angular es la parte más básica, es la parte más esencial de un edificio, de una casa, porque es la que va a sostener la estructura, es la que va a sostener las paredes, que deben estar alineadas a la piedra angular. No es que la piedra angular tenga que estar alineadas a la estructura o a las paredes. No, las paredes y la estructura tienen que estar alineadas a la piedra angular para que pueda sostener toda esa construcción en base a una buena cimentación. Y esto va a depender que estén bien alineadas, bien edificadas, bien posicionadas correctamente, porque eso va a depender el resto de la construcción, va a depender el resto de la edificación. Le estoy hablando en términos literales, como es una construcción. Entonces, si vamos a las piedras preciosas, yo sé que a las mujeres, ¿verdad?, les gustan las piedras preciosas. Por ejemplo, si hablamos del zafiro, si hablamos de la esmeralda, si hablamos del diamante que comúnmente es usado para dar el anillo de compromiso o de renovación de pacto. De pronto los esposos, ¿verdad?, en este tiempo tenemos que lanzarnos a renovar nuestro pacto, ¿verdad? Siempre el diamante, ¿verdad?, es una piedra preciosa, la esmeralda. Pero note algo, tanto las piedras o rocas, literalmente hablando, son muy importantes y muy usables. ¿Sabe por qué? Porque esas piedras son herramientas de trabajo. Esas piedras se pueden usar. Recuerde, literal, esas piedras no están muertas como quizás pensamos que están inertes. No, porque son usables. Se pueden utilizar, se pueden pulir, se pueden tallar y hacer muchas cosas con esas piedras, hacer muchas cosas con esas rocas, porque son útiles, porque realizan muchos trabajos en específicos, muchos trabajos en particular. Pero déjeme decirle que hay una piedra aún más hermosa, hay una piedra más excelente, hay una piedra que cumplió la mayor función que pudo o que podrá haber existido. Es la mejor piedra por mucho, es la mejor piedra excelente. ¿Sabe cuál es, iglesia? ¿Sabe a cuál piedra me estoy refiriendo? Esa piedra se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la piedra perfecta, Él es la piedra del fundamento, Él es la piedra angular. Entonces, la piedra angular es una metáfora o figura o prototipo, como usted le quiera poner, de quién es Jesús para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No crea que iglesia es este templo o esta estructura. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted, soy yo,
¿quién es la iglesia? Dile a tu compañero que está al lado, tú eres la iglesia. O sea, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo entiende? Él es el fundamento de nuestra fe para poder construir, para poder edificar nuestras vidas en ese edificio espiritual, en esa casa espiritual que es la iglesia, con una finalidad: que avance, que crezca, que pueda estar entrelazado en la obra que Él quiere ahí establecerla y añadir más piedras vivas en ese edificio espiritual. Por eso, lo segundo que quiero decirte es que Dios construye nuestras vidas primero. ¿Qué hace Dios primero? Dios primero tiene que construir tu vida y la mía para poder construir en ese edificio espiritual donde el fundamento es Jesucristo. Mire lo que dice una vez más 1 de Pedro 2:5a. Lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para todos. Dios construye nuestras vidas primero. Dice la escritura, 1 de Pedro 2:5a: ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir. En la versión clásica dice para edificar. Mire, le voy a decir algo, hermano. La vida que hemos llegado a tener en el día actual nos convierte igual que Jesús, una piedra viva. La diferencia es que Jesús es la piedra perfecta, la piedra angular, la piedra grande, y tú y yo, piedras pequeñas pero vivas, no muertas, piedras especiales. Somos piedras, escuche, somos piedras útiles para una función y un propósito específico de parte de Dios. Por eso Pablo hace un cuadro comparativo de cómo era nuestra vida antes de conocer a nuestro Señor Jesús y cómo es ahora cuando lo conocimos. Él hace esa diferencia como para que recordemos de dónde Dios nos ha sacado y para qué propósito hemos sido llamados. Porque de repente en la cotidianidad de la vida, de repente en las distracciones de la vida, el cristiano se le olvida su verdadero propósito, se le olvida a qué ha sido llamado. Y es por eso que Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, de los versículos 4 al 6, él menciona cómo era nuestra vida en el pasado y ahora cuál es nuestra vida actual en el presente con Jesús. Dice Efesios 2 del 4 al 6: pero Dios, que es rico en misericordia, escuche cómo empieza: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? Dígalo fuerte, iglesia. ¿Nos hizo qué? Nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Sabe? Debemos estar conscientes que en el pasado éramos piedras inservibles. ¿Sabe lo que se refiere a eso de inservibles? Estropeados, deteriorados, estábamos rotos,
Inservibles quiere decir no éramos útiles para nada provechoso. No podíamos ser utilizados porque nuestras obras y nuestras acciones se inclinaban al pecado, se inclinaban a la maldad, se inclinaban a los deseos del mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Pero ¿sabe? La piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, nos alcanzó su misericordia, nos alcanzó su amor. Porque a pesar que tú y yo no éramos pueblo legítimo, Él nos alcanzó con su misericordia y le plació que tú y yo fuéramos parte de un pueblo escogido, fuéramos parte de un linaje hermoso, fuéramos redimidos, fuéramos rescatados. Nos adoptó, nos escogió, nos libró de nuestra vana manera de vivir. Nos rescató de nuestros pecados y de nuestros delitos. Y nos dio una oportunidad para nacer de nuevo. ¿Para qué, iglesia? Para nacer de nuevo. O sea, resucitamos a una vida celestial. Resucitamos a una vida espiritual. Entonces, al igual que Pedro, Dios nos dice: y yo también te digo, pueblo mío, casa de los milagros, Veracruz, tu naturaleza es roca firme, tu nombre nuevo es piedra viva. Amén. Por eso, si tú lo estás creyendo, si tú lo estás entendiendo, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Tú tienes una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es que eres una piedra viva. Eres una roca firme. Diga conmigo: mi nueva naturaleza es que soy una piedra viva. Entonces el Señor, cuando dice: y yo también les digo que tú eres Pedro. Dígale a su compañero que está al lado: tú eres Pedro. Yo soy Pedro. ¿Sabe por qué? Porque somos los Pedros en este momento, en esta generación. Somos los Pedros en estos tiempos. Y el Señor dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra angular que soy yo, te voy a edificar. Y aunque se levante el infierno, y aunque se levante la oposición, y aunque se levante circunstancia, y aunque se levante el enemigo, no prevalecerá en contra de mis piedras vivas, porque te multiplicaré en mi casa, nos dice el Señor. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? ¿Puede darle un grito de júbilo? Alguien puede creer, alguien puede alabar, alguien puede recibir esta palabra. Amén. Por eso, iglesia, Jesús, debemos entender, esa es la piedra viva, grande y perfecta, y el fundamento. Por eso Pablo, cuando explica: porque cualquiera que quiera poner otro fundamento, no podrá ser así, porque el único fundamento es Jesús. Pedro, los otros 11, la primera iglesia primitiva, Pablo, Esteban, en los días actuales, hoy, tú, yo, la iglesia de Jesucristo, casa de los milagros, somos esas piedras vivas, listas. ¿Sabe para qué? Para ser manejables y moldeables a través de la roca angular llamada Jesucristo, para cumplir una función: edificar casa
para Dios. Edificar casa para Dios. ¿Edificar qué? Ahora diga conmigo, soy una piedra viva, moldeable y manejable en las manos de Dios. Si yo estoy consciente que he nacido de nuevo, y todo aquel que nace en Cristo y que ha pasado de muerte a vida y que ha pasado de las tinieblas a la luz como una piedra pequeña, pero viva, especial, importante dentro de la estructura espiritual de la casa de Dios, entonces tú debes saber que tienes que tener la disposición, tú tienes que permitir, tenemos que dejar que el Espíritu Santo edifique mi vida para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar como parte de un edificio espiritual donde Dios me ha puesto para desarrollar, para establecer su reino en esa casa espiritual. Es importante que entienda eso. Dígale a su compañero de al lado, permite que seas manejable y moldeable. ¿Sabe qué quiere decir esto? Un gran ejemplo fue la misma vida del apóstol Pedro. Dios le cambió la naturaleza. Dios le cambió el nombre, lo mudó, porque antes de Pedro, ¿sabe cómo se llamaba? Simón. ¿Y sabe lo que significaba Simón? O lo que significa, para que tengan cuidado de no ponerle a su hijo, ¿verdad? Simón. Caña o junco inestable y cambiante. ¡Wow! O sea que Pedro, Simón era una persona muy, muy inestable como las olas del mar. Muy inconstante. Muy impulsivo. Tenía muchas debilidades. Y él, lo más tremendo, que él estaba consciente que necesitaba un cambio total en su manera de conducirse, en su manera de pensar, en su corazón. Él estaba consciente que necesitaba que Jesús lo moldeara y lo formara para que él pudiera crecer, para que él pudiera avanzar y pudiera ser una piedra viva, implantada correctamente para el desarrollo y edificación de esa casa espiritual. Por eso Pedro llegó a ser lo que fue, un gran servidor de Cristo y un gran apóstol de nuestro Señor Jesús, porque permitió ser manejable, permitió ser moldeado. ¿Usted sabía eso? Por eso, iglesia, cuando estudiamos la vida de Pedro, él tuvo mucha inmadurez, mucha inestabilidad, sus pensamientos, su carácter, y por decir algunos sucesos de la vida de Pedro, cuando Jesús les dice que el Hijo del Hombre es necesario que padezca, es necesario que sufra y que vaya a la cruz, muera y resucite al tercer día. Simón, antes de que fuera Pedro, Simón le dice: Señor Jesús, ¿por qué te va a acontecer esto? No, que tal evento, suceso no te acontezca. No tienes que ir a la cruz. Y Jesús le dice: quítate de mí, Satanás, porque tropiezo me eres. Pedro aprendió la lección. Pedro permitió corrección. Pedro no se sintió ofendido, porque él sabía que necesitaba crecer y madurar para ser una piedra especial, viva y elemental dentro del ministerio y de la obra de Dios.
Y después Simón, Señor, si es posible, voy contigo hasta la muerte, voy contigo hasta el infinito, voy contigo a donde quiera. Y después lo negó. ¿Cuántas veces? ¿Seguros? ¿3? ¿Sí? ¿Sí lee la Biblia? 3 veces negó a Jesús. O sea, Pedro tuvo que cambiar muchas cosas, sí, pero él lo hizo. Permitió ser edificado primero, permitió ser construido en su propia vida, ser moldeado y formado, porque eso ayudó a Pedro a madurar. Eso le ayudó a Pedro a ser una roca, una piedra viva para edificar ahora el reino de Dios. Porque le voy a decir algo: Dios desea reproducir esas piedras vivas en ese edificio espiritual. Entonces, iglesia, pregunto: ¿cuántas piedras vivas hay en este tiempo? Amén. ¿Seguros? ¿Cuántas piedras vivas hay en este tiempo? Hay una buena noticia para ti y para mí. Y esa buena noticia es que tú tienes que permitir, tienes que disponer tu corazón, tu carácter a ser moldeado, a ser formado, a recibir corrección cuando sea necesario, por tu bien, para tu crecimiento, para que avances, para que puedas llegar a la madurez espiritual que Dios necesita que cada uno de nosotros como piedras vivas lleguemos hasta el hombre y la mujer lleno de la plenitud y madurez en Cristo Jesús. Tú necesitas permitir que Dios pueda trabajar, construir o edificar tu propia vida. ¿Sabe para qué? Para que tengas estabilidad emocional, espiritual y ministerial. Tú y yo no podemos ser piedras con imperfecciones, con debilidades que vimos la semana pasada y que pusimos en el altar todas esas debilidades, porque así una piedra que no esté cuadrando en otras piedras moldeables, manejables, que se dejen formar, y una piedra rebeldona que se resiste y que no quiere corrección, que no quiere formación, eso puede perjudicar a la construcción o a la estructura espiritual que Dios quiere levantar para este tiempo. Así que si tú y yo somos piedras vivas, permitamos formación. Permitamos ser moldeados, ser corregidos. Mire lo que dice Jeremías 18:6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En esa parte dice Jeremías 18:6: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hace el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Wow. Nuestras vidas es como el barro en las manos del alfarero. El alfarero, cuando ve una imperfección en ese barro que está realizando, que está trabajando, cuando ve una piedra de más o una deformación en ese barro, ¿qué es lo que hace el alfarero? ¿Qué es lo que hace? Lo vuelve a destruir, lo vuelve a deformar y lo vuelve a moldear, lo vuelve a construir hasta que ese barro esté perfecto, libre de imperfecciones, libre de debilidades. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Primero quiere trabajar en nuestros corazones, primero quiere edificarlo, construir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, que permitamos que seamos manejables y que pueda Él formarnos para que estemos listos como una piedra brillante, como una piedra perfecta, libre de lo que pudiera opacar u obstruir
esa casa espiritual que Dios quiere levantar para estos tiempos. Así que, iglesia, cuando te corrijan, no te molestes. Cuando te corrijan, no tengas malas actitudes. Cuando te corrijan, no te sientas ofendido. Porque si tú y yo permitimos esas debilidades, eso habla de una persona inmadura. Eso habla de una persona que no ha entendido que debe recibir formación, que debe recibir corrección. Y como bien dije, así no podremos contribuir para avanzar, para crecer. Por eso necesitamos ser esas piedras vivas que se supone que hemos nacido de nuevo, que se supone que hemos muerto a nuestro yo y lo hemos crucificado en la cruz. Imagínese a Simón. Jesús le dijo: Satanás. Y no permitió sentirse ofendido. Él entendió, tuvo la revelación de la palabra viva. Tuvo la revelación de quién era Jesús. Y tuvo la revelación para qué había sido escogido y llamado para este tiempo. Sí, para ser una piedra viva que sirve a su Dios, pero también para permitir que Dios lo moldeara, lo formara y lo corrigiera. Imagínense, le dijo Satanás. Y tus líderes o autoridades espirituales te dicen lo que debes de cambiar, te dicen lo que debes enmendar, lo que está mal, lo que tienes que hacer. Y luego se siente ofendido. Ya no me quiere, ya no me valoran, todos me odian, ya voy a cambiar, ya voy a ser indiferente con él o con ella. Y cuando la vea voy a hacer de cuenta que no la vi. Ya no me le voy a reportar, ya no le voy a avisar. Y lo más trágico que le puede pasar a una persona inmadura es decir: me voy de la iglesia, porque aquí puro regaño se vuelve. Me voy de la iglesia, porque aquí no me dejan hacer lo que yo quiero, porque no voy a permitir que alguien se meta con mi vida y me tenga que decir qué es lo que no tengo o tengo que hacer. Y lo más triste es que esas personas inmaduras que lo hacen van a otras iglesias, lo tratan de ayudar, lo corrigen, lo quieren formar y no se deja, no lo permite y se vuelve a molestar. Y se vuelve a ofender y se vuelve a salir. Y así está, de iglesias en iglesias, porque esas personas inmaduras no han entendido que necesita formación y corrección cuando es necesario, que necesita ser formada, un cambio de naturaleza, un cambio de pensar, un cambio de corazón. Y bueno, a esas personas inmaduras, pues que vaya a otra iglesia. Y que cuando encuentre una iglesia que le dejen hacer lo que quiera, que me diga para que yo sepa que hay una así, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay personas que no quieren pasar de ser niño espiritual a ser un hombre y una mujer hecho y derecho espiritualmente hablando.
que todavía se comportan como niños malcriados espiritualmente. Y lo más tremendo es que esa clase de inmadurez es la que daña y afecta el ministerio y la obra de Dios. Por eso es importante, iglesia, si somos piedras vivas, ¿qué debemos permitir? Ok, solamente una persona entendió. ¿Qué debemos permitir? Formación. Debemos permitir ser manejables. Recuerde, usted y yo ya no vivimos. Usted y yo ya no estamos para hacer lo que se nos venga en gana, lo que querramos, no. Cristo es el que vive ahora en nosotros. Él es nuestro dueño y Él quiere que nosotros crezcamos y tengamos una mentalidad conforme a la mente de Cristo. Tengamos un corazón conforme al de Cristo. Qué importante, iglesia, es entender esta parte. Pero le digo algo, gracias a Dios que en Casa de los Milagros hay piedras vivas que son manejables, que van a permitir ser formadas y van a permitir, cuando sea necesario, corregidas. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, ¿con qué propósito Dios quiere moldear nuestra vida? ¿Con qué propósito Dios quiere construirla y edificarla? Por último, para edificar esta casa espiritual, desarrollando el sacerdocio. Para edificar y construir también dentro del llamado, dentro del ministerio. Es lo que representa el sacerdocio. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 5b, que es la segunda parte de ese versículo 5, y nos vamos a leer el versículo 9. Versículo 9. Dice así: Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en este templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Quiero detenerme un poquito acá antes de leer el versículo 9 y seamos todos conscientes a esta verdad espiritual. Cada cristiano es una piedra viva por medio del nuevo nacimiento. Y recuerde que el nuevo nacimiento es ya no volver a ser lo que era en el pasado. Que hay un cambio de pensar, hay un cambio de corazón, hay un cambio de estilo de vida. Y si yo he nacido de nuevo, entonces soy una piedra viva, pequeña sí, pero importante en la parte de la construcción espiritual de la casa de Dios. Por lo tanto, iglesia, si somos piedras vivas, tanto tú como yo somos útiles en el reino de Dios. Ok, 4 o 5 lo entendieron. Como piedras vivas, usted es útil en el reino de Dios. Usted es especial en el cuerpo de Jesucristo. Usted es importante como esa estructura que Él les va a estar edificando para levantarla y así mismo reproducir otras piedras que se puedan adherir a ese edificio espiritual. Usted y yo somos esas piedras importantes, útiles y especiales que Dios quiere usar en este tiempo 2022. Y la iglesia dice: recuerde, si literalmente hablando las piedras son importantes y útiles y las usan para cualquier trabajo, son herramientas de trabajo, entonces como piedras vivas somos las herramientas, los instrumentos en las manos de esa piedra angular llamada Jesucristo. Y lo bonito y hermoso es que Dios te quiere usar. Te quiere usar
como ese instrumento y como esa piedra viva. Dile a tu compañero que está al lado: Dios te quiere usar como esa piedra especial e importante dentro de su casa espiritual. Entonces, iglesia, somos llamados, si hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, entonces si anteriormente éramos piedras inservibles. Y a mí lo que algo me impactaba, que una definición más específica, más directa, que la palabra inservible es alguien que no puede ser usado. Es algo que no puede ser utilizado. Y antes estábamos así, pero ahora, como permitimos que Dios nos moldee y nos forme, Él tiene que quitar imperfecciones. Él tiene que quitar grietas. Él tiene que moldear caracteres. Él tiene que formar nuestro ser para que esa estructura o ese edificio se pueda establecer, crecer y fructificar espiritualmente. Por eso es importante que tú eso lo entiendas. Eres una herramienta de trabajo en las manos de Dios para edificar el sacerdocio, para edificar el ministerio, para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Es importante entonces tener esa revelación de que yo estoy como piedra viva al servicio de Dios, como la tuvo Pedro. Tener la revelación que soy una piedra para edificar esa estructura espiritual del ministerio, que soy una piedra especial importante para multiplicar y fructificar en el avance del reino de Dios. Y como Jesús le dijo a Pedro, ahora son piedras vivas que sirven para Dios en el templo, en la casa espiritual, como sacerdotes, para ofrecer sacrificios que agradan a Dios. Si en los días antiguos, y con esto voy a cerrar, si en los días antiguos los sacerdotes levantaban altares, holocaustos, hacían ceremonias y rituales de purificación y levantaban piedras para hacer esos sacrificios, para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Entonces, así como ellos ofrecían esos sacrificios, esos altares como sacerdotes, Dios nos ha puesto como parte de un sacerdocio para ofrecer nuestro servicio. No es la obra de Dios, poner esos dones, esos talentos que Dios ha depositado en usted. Y le voy a decir una cosa: usted no tiene idea todo el potencial que Dios ha puesto sobre su vida. Dios le ha hecho imagen y semejanza, le ha puesto una esencia, le ha puesto una naturaleza específica, le ha puesto un potencial tremendo, una unción, unos dones que quizá usted no se ha dado cuenta, para que sean usados de manera poderosa, de manera sobrenatural, de manera fresca en la obra de Dios. Por eso el Señor dijo: ya es tiempo que se levante. Ya no es tiempo de dormir, dijo el Señor. Es tiempo que se levante mi iglesia, porque los voy a multiplicar. Y tú tienes que entender, tú no tienes que aceptar, tú no tienes que tener pensamientos de inferioridad, pensamientos de que, pero es que yo qué puedo hacer, es que yo no, quizás no pueda llevar a cabo esto. Tú no permitas pensamientos de esta clase, porque te lo vuelvo a repetir para que te quede claro en tu espíritu y en tu corazón: tú eres especial y Dios ha puesto una gracia y un potencial que Dios quiere explotar y pulir para engrandecer su reino. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. En el 9 dice: mas vosotros. Wow. Cuando yo leo este pasaje,
podemos ver la misericordia y la gracia, que somos especiales para Él, porque Él nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Vea, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, que tú y yo somos parte de un linaje escogido. No cualquiera, de un linaje celestial. Tenemos una descendencia pura, una descendencia incorruptible. Somos de un linaje de la sangre del Cordero inmolado. Y aparte dice real sacerdocio. O sea, usted tiene realeza. Usted es un rey y un sacerdote. Y si no me cree, en Apocalipsis capítulo 5:10 nos dice ahí: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Usted es un rey, una reina, un príncipe, una princesa. Recuerde Efesios 2, versículo 6, al final: y Él nos ha hecho sentar en los lugares ¿qué? Celestiales. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que vamos a reinar con Jesucristo cuando estemos en su presencia, que nos vamos a sentar en su trono al lado de Él. Y sabe que también aquí en la tierra, mientras vamos a estar como peregrinos y como extranjeros, porque nuestra ciudadanía es celestial, tenemos realeza, venimos de un linaje escogido, no es corruptible, no es terrenal, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Por lo tanto, yo tengo que vivir de acuerdo al perfil de Cristo en mi vida. Yo tengo que vivir y identificarme como Cristo aquí en la tierra. Cuanto más yo tenga relación con Jesucristo, más la gente va a ver a Cristo en tu vida y en la mía. Te lo vuelvo a repetir: mientras más tenemos esa cercanía y esa relación con Jesucristo, la gente más verá a Cristo en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Sentarse en los lugares celestiales significa que estamos muertos a las cosas terrenales, que estamos muertos al pecado, pero vivos en vida abundante para Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Él nos hizo sentar en lugares celestiales, que nuestra mirada está allá arriba, que nuestra mirada son las cosas espirituales, que nuestra mirada se centra en reinar, en gobernar, en ese liderazgo que Dios nos quiere entregar primeramente aquí en la tierra, para ser de bendición y establecernos como esas piedras vivas para el llamado, para fructificar, para multiplicar, como el Señor lo ha dicho. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso a Jesús. Póngase de pie. De eso se trata, ser una piedra viva, iglesia. Pedro lo entendió, tuvo la revelación. Pablo lo entendió, tuvo la revelación. Juan lo entendió, tuvo la revelación. Santiago lo entendió y tuvo la revelación. Que en este día podamos tener la revelación de que soy una piedra viva, puesta en el fundamento que es Cristo Jesús, para que yo sea un sacerdote, para que yo sea un rey y yo pueda fructificar y multiplicar y consagrar mi vida totalmente para servirle, para que haga mi parte. Y así el Señor, lo que ha dicho, lo haga en este tiempo. Él dijo: es tiempo de cosechar. Es tiempo que lo que han sembrado ustedes cosechen. Así lo dijo el Señor.
Es tiempo que mi iglesia yo la voy a bendecir. Será una iglesia próspera, será una iglesia que fructifique, será una iglesia donde yo voy a multiplicar, será una iglesia porque los haré crecer, los haré extenderse. Mi bendición estará sobre ella. Pero levántense, dijo el Señor, levántense, ya no más duerman, levántense en el nombre de Jesús, porque yo lo voy a hacer, los voy a multiplicar y los pondré en un lugar más alto de lo que ustedes no imaginan, lo dice el Señor. Y por lo tanto, iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser esa piedra viva. Quiero ser parte de esa generación. No me quiero quedar atrás, Señor. Yo quiero servirte, Padre, y conforme a lo que tú has hablado, quiero levantarme. Quiero, Padre, ser parte de este tiempo para poder ser esa piedra que se establece, que crece, que avanza, que pueda reproducir, que pueda multiplicar, Señor. Que puedas tú, Señor bendito, concebir y dar a luz como tú lo dijiste. Es el año de la iglesia Casa de los Milagros. Es el año de los pastores. Es el año del liderazgo. Es el año de los profetas. Es el año del cuerpo de Cristo, de multiplicar, de fructificar en el nombre de Jesús. Y que nos lleves a esos lugares donde tú lo dijiste, porque es el tiempo de las misiones. Es el tiempo de edificar iglesias hijas. Es el tiempo de ser enviados, y solamente las piedras vivas que son entendidas estarán en esa bendición, en esa instrucción que el Señor dijo, Padre. Y aquí estamos, Señor. Queremos ser esas piedras vivas, Señor, que si no había estado involucrado en el ministerio, sea el momento y en el ahora que lo haga, para que sea implementado como esa piedra viva. Puesto el fundamento, la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, y también con el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas. Padre, edifica a tu iglesia, Señor. Construye nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, Jesús, podamos también edificarte casa para este tiempo. Y si tú lo dijiste, es porque tú sabes, Señor, cuál ha sido nuestra oración y nuestro sueño. Y tú lo dijiste, es tiempo que coseche. Es tiempo que lo que han pedido, que lo que han soñado, esos anhelos, yo lo voy a hacer. Lo dijiste, es tiempo de que cosechen. Es tiempo de las misiones. Es tiempo que se extiendan. Es tiempo de experimentar un avivamiento para este momento, para esta generación, Jesús. Y aquí estamos como esas piedras vivas, Señor, para estar en el centro de tu voluntad. Y nos levantamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa, mi familia y todo lo que somos, te serviremos como piedras vivas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale un grito de alegría. La Pascua también es algo muy importante que cada primera semana del mes celebramos, porque nos recuerda algo muy importante, que fue esa misericordia que hablamos, ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, donde Él muere en la cruz del Calvario, pero resucita con poder. Y eso significó, ¿verdad?, darnos un camino, un rumbo de salvación, un rumbo de restauración, un rumbo donde a través de esa sangre nos iba a dar libertad, nos iba a dar una nueva naturaleza, de que somos sus hijos. Esa sangre nos habla que le pertenecemos. Esa es la sangre, la marca, la señal de que, como dice en el libro de Juan, que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa sangre nos habla de los beneficios
esa sangre nos habla de la limpieza, de la consagración, del perdón de pecados. Esa sangre también nos habla que pertenecemos a ese linaje, a esa sangre del Cordero inmolado que la roció por cada uno de nosotros. El Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esa sangre nos habla de un linaje, nos habla de una eternidad. Nos habla, Señor, que también fuimos muertos juntamente contigo, Señor, y resucitados a una nueva naturaleza, a un nuevo nacimiento, Señor, y que tenemos esa promesa de la redención adquirida, esa eternidad incorruptible que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, y que mientras estemos en esta tierra, Señor, podamos vivirlo para ti con todo nuestro ser, sirviéndote y agradándote, como aprendimos, ofreciendo sacrificios espirituales que te honren y te glorifiquen con nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta gracia y por tanta misericordia, porque eres un Dios de oportunidades y queremos no dejarla ir, sino queremos, Señor, ser entendidos y poder corresponder lo que tú mucho has hecho por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Muy bien, te voy a invitar a que prepares tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Y la palabra del Señor dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Salmo 126, 5 25 y versículo 6, la palabra, ¿verdad?, nos expresa. Si tú tal vez a la hora de sembrar en la casa del Señor, a la hora de sembrar en tu ofrenda, tu diezmo, tú piensas, pues me voy a quedar sin dinero, me va a hacer falta para esto, para lo otro. El Señor dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con grito de alegría, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Dice: lloran a ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando ven la cosecha. ¿Y cuántos no hemos visto la cosecha, ¿verdad?, de parte de Dios, cuando hemos sembrado con alegría, con regocijo? Te voy a invitar que te pongas de pie y le des gracias al Señor por esas bendiciones. Da grito de alegría, da grito de júbilo al Señor cuando tú le ofrendas. Dile: Señor, gracias por tu fidelidad. Hoy levanta tu voz y tus manos. Señor, te agradecemos, nuestro buen Dios, por todas las maravillas. Hoy cantamos con alegría, con gozo, con regocijo, Señor, que aún, Señor, esta siembra, si tal vez alguno de mi hermano está pasando por un tiempo difícil, tú los cielos lo vas a abrir, Señor, y va a ver la bendición hasta que sobreabunde en su casa, y va a cosechar, va a recoger esta semilla con gozo, con alegría y con felicidad, Señor. Va a recoger esta cosecha, Señor, abundantemente, Señor. Tú lo multiplicas al 100 por 1 a cada dador alegre, Señor. Y en este tiempo, Padre, cada promesa que tú nos has hablado en las primicias para este año, Señor, miraremos esas respuestas a nuestras peticiones, a
a nuestra oración, Señor. Te damos gracias, Dios, porque has sido fiel, porque eres bueno. Bendice al dador alegre, multiplica al 100 por 1, Señor. Te damos con alegría y con felicidad, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, tu nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes pasar a depositar tu ofrenda. Y una de los consejos que la pastora Claudia Castellano nos daba era que leyéramos un salmos diario, ¿verdad? Que no se nos pase en la semana y en todo el resto del año. Y tal vez muchos digamos, ay, pues salmos siempre lo leo, pero siempre Dios nos va a hablar algo, lo que Dios nos quiere hablar a nuestra vida como una palabra rema. Y te voy a invitar a que te pongas de pie antes de terminar. Dice, los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre, ¿verdad? Esa palabra es la que el Señor hoy me daba para mi vida, y yo sé que el Señor ha visto nuestro corazón, ¿verdad? Si tú estás aquí es porque confías en Él y Él va a conceder cada petición de tu corazón. Y en esta semana recuerden, ¿verdad? Asistir a tu célula es importante, aun si no, por X razón no se hace presencial, en línea, conéctate, ¿verdad? Ten un tiempo especial con el Señor. No puedes perderte la bendición de tener ese alimento espiritual. Levanta tus manos, Padre. Hoy bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, Señor. Protege y libra de toda enfermedad, de todo mal, de todo aquello que el enemigo quiera poner en cada familia, Señor. Declaramos paz, tranquilidad, armonía, Señor, gozo, felicidad en cada uno, Señor, bendición sobreabundante, que tú llevas a cada uno, Señor, a nuestros trabajos, en donde quiera que andemos, protegidos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un aplauso al Señor.